y el invitado conteste con el mayor gusto, estoy seguro, a sus inquietudes. Con mucho respeto les pido las preguntas. Comenzamos de inmediato. Bienvenido. Un placer tenerlo acá. ¿Cómo estás? Una vez más. Bien. Leía declaraciones en las que directamente Jerry Rice, portavoz del Fondo Monetario Internacional, hablaba sobre esta reunión que se dio, esta discusión sobre la entrega de los datos. Y yo le pregunto, ¿se espera que la reunión se dé las próximas semanas para ya aclarar en cuánto estamos económicamente hablando en la materia? ¿Usted cree que eso ocurra? Mira, yo lo que creo es que el gobierno va a tratar de hacer todo lo posible por entregar algunas cifras. Hay que tener en cuenta la gravedad de esto, ¿no? El gobierno tiene 3 años o más que no publica cifras de inflación, que no publica cifras de balanza de pagos, diciéndole a la gente o creyendo que con eso la gente no va a sentir la crisis. Estamos en hiperinflación y el gobierno la niega. Estamos en una recesión de 5 años y el gobierno dice que no estamos, que no hay crisis. Y tanto es así que tampoco se toman las medidas económicas adecuadas. El Fondo Monetario lo que le está diciendo es que actualice las cifras, que le mande las cifras que tienen que mandar todos los países que son miembros del fondo, so pena de lo van a tener que expulsar del Fondo Monetario. Esa es la medida de censura, le pregunto, porque también había leído que en mayo ya el Fondo Monetario Internacional había emitido como una medida de censura contra el gobierno por al parecer no entregar estas cifras como se señala desde hace más de 3 años. Sí, la sanción es que salen del Fondo Monetario, al gobierno no le interesa salir del Fondo Monetario porque todavía puede pedir algún tipo de dinero que le queda con los depósitos especiales de giro. Pero más allá de eso, salir del Fondo Monetario, que el Fondo Monetario diga, tengo que sacar a Venezuela del Fondo Monetario porque no entrega cifras, es un mensaje muy feo para todo el mercado internacional. Ahora, que al gobierno le importe esto, yo creo que van a entregar cifras que no son las cifras que son las que estamos viviendo realmente en Venezuela, pero más allá de eso, yo creo que el problema central en economía en Venezuela, uno de los problemas centrales en economía en Venezuela es que el gobierno se niega a entender la crisis que estamos viviendo. El no publicar las cifras, esconder las cifras, le estás tratando de decir a la gente, yo no creo en lo que está pasando en Venezuela. Y si yo no tengo un diagnóstico serio de lo que está pasando en Venezuela, es imposible que pueda llegar a las medidas económicas que necesitamos los venezolanos para salir de la hiperinflación, para salir del desastre que estamos viviendo en Venezuela. Cuando usted habla de que entregará algunas cifras que quizás no responden a las reales, estamos hablando entonces de maquillar cifras para hacer ver que todo está aparentemente bien acá. Sí, o que hay una pequeña crisis, culpa obviamente de las sanciones económicas, culpa de la guerra económica, del imperio, del sector privado en Venezuela, de los economistas, de los periodistas, de cualquier persona, pero no es culpa de un gobierno que tiene 6 años haciendo las cosas mal. Ahora, ¿cómo tapar el sol con un dedo cuando, por ejemplo, usted dice que pudiera maquillar las cifras para hacer ver que hay una crisis mucho menor a la que en realidad hay en el país? Porque además estamos en hiperinflación, lo han dicho todos ustedes como economistas, personas especializadas en la materia, cuando la noticia está allí y no se puede ocultar. Mira, Derek, tenemos una crisis económica que se hace larga, una crisis económica que viene al menos de hace 6, 7 años, y el gobierno, las medidas que ha tomado no son las medidas adecuadas, son medidas que atacan al sector privado. El último paquete económico, el último programa económico, lo que hace es poner el dedo en sacrificios fiscales por parte de las empresas. Aquí no se habló de un proceso de privatización, aquí no se habló de un mea culpa del gobierno, aquí lo máximo que dijo el presidente fue, bueno, sí, imprimimos dinero inorgánico y tenemos que ir a un déficit fiscal cero. Y las siguientes medidas económicas que se llevaron a cabo no están en línea con ese supuesto objetivo. Al final el gobierno desconoce y quiere desconocer ante la gente que estamos en una crisis económica de tal envergadura. Todos los voceros económicos del gobierno se han dado la tarea de esconder la crisis económica. Se habla que en el gobierno no hay problemas de escasez, se habla que en el país no hay problemas de hambre, que no hay una hiperinflación, y al final lo que vive cada día el venezolano y que va a seguir viviendo y que va a seguir padeciendo es una realidad muy diferente, y las cosas van a ir empeorando porque no se están tomando las medidas económicas adecuadas. Supuestamente hoy hay una reunión del gobierno con algunos empresarios para revisar qué está saliendo mal de un plan que tiene 2 meses y que lo que ha hecho es acelerar el tema de la crisis. No ha podido parar, ni siquiera estabilizar la producción petrolera en Venezuela, que, como ellos bien dicen, tenemos las mayores reservas petroleras del mundo y cada día producimos menos. Ahora, leyendo también en la información, cuando preparaba la entrevista para sentarme acá con usted, decía una de las noticias que busqué, además que lo hemos leído desde hace ya varios días, que el FMI proyecta que Venezuela cerrará 2018 con una inflación de 1.370.000% y registrará una contracción económica de 18%. Para que la gente entienda un poco el tema económico, que a veces es engorroso, ¿cómo puede el gobierno tapar esto? Vuelvo a reiterar un poco ese tema. Cuando ya el mismo FMI
tiene las cifras prácticamente con las que podemos cerrar una hiperinflación, y que si ellos vienen con unas cifras distintas, el FMI ya maneja lo que se está dando en este país, económicamente hablando. Mira, el gobierno no le importa el riesgo reputacional. El gobierno ha mentido con el tema de la crisis desde hace mucho tiempo, no solo afuera, sino adentro. ¿Por qué el Banco Central no publica las cifras? ¿Por qué el gobierno no nos dice en cuánto está la inflación, en cuánto está la escasez? ¿Qué pasa con la balanza de pagos? Y son indicadores importantes para cualquier análisis económico sobre un país. Así estarán de mal. Y te pongo otro ejemplo. PDVSA publicaba en junio de todos los años un informe de gestión de lo que había sido el año anterior. Estamos a 20 y pico de noviembre, Exacto. Todavía no tenemos cifras de PDVSA. En conclusión, el gobierno esconde las cifras porque no le interesa que la gente sepa la realidad de lo que está pasando. El Fondo Monetario habla de 1 millón y pico, yo creo que se va a quedar corto, creo que vamos a estar en 3 y 4 millones por ciento de inflación el cierre del año 2018. Eso que tuvimos en octubre, según la Asamblea Nacional, porque ahora tenemos una Asamblea Nacional que asediada por el gobierno, que ahora publica cifras económicas ante el vacío que tenemos por parte del gobierno. Y la tendencia indica que vamos a terminar cerca de 3 millones, 4 millones. Que sea 1,5 millones, 3 millones, es una cifra realmente grave. El promedio de inflación en la región es 5%. Imagínese usted. Eso es la inflación de un día en Venezuela. Para que tengan una idea del desastre inflacionario que estamos viviendo, si mantenemos 4% de inflación diaria, para la primera, segunda semana de junio, recuperamos los 5 ceros que se perdieron con la reconversión monetaria. ¿Qué está haciendo el gobierno con esto? Lanzar fiscales de la SUNDE a perseguir panaderos, a perseguir supermercados, a perseguir farmacias, para que bajen los precios de manera obligada. El único precedente que hemos visto en la historia de eso es Zimbabue, y Zimbabue no le fue muy bien con eso. Imagínese usted comparar este tema o este país en materia económica con Zimbabue. Eso deja mucho que decir, porque además lo dice alguien experto en la materia, tiene toda su vida haciendo economía en el país y puede ver indudablemente de primera mano, más que yo como periodista, por ejemplo, lo que pasa en ese sentido económicamente hablando, quiero decir. Ya están llegando preguntas, les pido seguir haciéndolas a través de @primera página en Twitter para nuestro invitado, y él con gusto va a contestar al regreso. En este caso, viendo el escenario económico que se está dando en el país, se ha hablado por allí de una nueva reconversión, inclusive de un aumento de sueldo. ¿Usted cree que con esta hiperinflación en la que nos encontramos, con esta situación económica tan particular, pueda darse ese escenario incluso antes de que finalice el año, con alguna de las dos, ni siquiera digo las dos, sea reconversión o sea aumento de sueldo? Mira, la lógica económica te dice que hagas algo, y lo que hace el gobierno es una cosa totalmente diferente a la lógica económica. En cuestión de días, en cuestión de horas, vamos a ver un aumento de salario mínimo. Un aumento de salario mínimo que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que está pasando en el país. El gobierno lo lanza porque es un tema netamente, un anuncio populista de cara a unas elecciones que tenemos el 9 de diciembre. Al gobierno poco le importa que eso impacte o no impacte en el sector privado. Esa es su política y la va a seguir llevando a cabo. Que eso genere más hiperinflación. El gobierno no le importa, y pareciera que al gobierno le gusta el tema hiperinflacionario. Porque te insisto, Bolivia, Argentina, Brasil, Perú, son países de la región que vivieron hiperinflación. Que con levantar el teléfono los puedes llamar Brasil, los puedes llamar y le puedes preguntar: ¿qué pasó con el tema hiperinflacionario en sus países? ¿Cómo resolvieron ustedes el problema? Hay suficiente literatura al respecto, y además hay suficientes economistas en el país que han escrito sobre la materia. El gobierno no ha tomado ninguna medida para revertir lo que hoy es el principal problema de los venezolanos, la hiperinflación. La hiperinflación destruye la capacidad adquisitiva de los venezolanos. Hoy, por ejemplo, si comparas lo que comprabas en diciembre del 2017, hoy compras 85% menos. Hoy tendría que ser el salario mínimo, más o menos para equipararse al diciembre del 2017, cerca de 15.000 bolívares. Se habla, discúlpeme que lo interrumpa porque no quiero que se me vaya la idea por lo que está diciendo. Escuchaba a un economista, un colega suyo, decir en estos días que en este país, por cómo vamos ya, el aumento debería de ser quincenal y ya llegaría un momento en que tendría que ser semanal. ¿Usted cree que en un país como el nuestro, como estamos, una empresa podría aumentar a sus empleados de manera semanal, por ejemplo? No, para nada. Las empresas en Venezuela, el destino de la mayoría de las empresas, si esto sigue, es desaparecer. Cada día desaparecen más empresas, porque cada día la situación se hace más insostenible para ellas, y por lo tanto cada día esto hace que más venezolanos, ante la desesperanza, ante la poca oportunidad que tienen de mejorar su calidad de vida, quieran irse. Y lo que tú dices es muy cierto. En episodios hiperinflacionarios, los aumentos de sueldo deberían darse de manera muy rápida. El tema es que esto es gasolina para el incendio inflacionario. Aquí hay que romper las expectativas inflacionarias. Pero ¿lo rompes cómo? Con un programa económico que genere credibilidad. ¿Cuántos programas económicos ha lanzado el gobierno? ¿Cuántas veces ha hablado de que va a cambiar las cosas? ¿Cuántas veces Nicolás Maduro ha dicho: ahora me voy a encargar yo de la economía? Y mira en la situación en la que estamos.
Bien, estamos conversando con Luis Oliveros, economista de este país, uno de los más reconocidos, hay que decirlo, sobre el tema hiperinflacionario y lo que ha ocurrido con el Fondo Monetario Internacional, justamente, que ha pedido cifras a nuestro país, al gobierno venezolano, visto que más de 3 años no se habían publicado las cifras oficiales de inflación y de la economía en general en nuestro país. Vamos a la pausa, son las 6:57 de la mañana y enseguida regresamos. Usted está viendo Primera Página. Sería más fácil si encontramos ese único lugar donde nos asesoren. Sería más agradable encontrar todo lo que buscamos en un solo lugar. Sería más económico tener variedad para elegir. Sería más seguro no compartir este descubrimiento. Pero no sería yo. Porcelanas de la Pastora está contigo. Entre el majestuoso Henri Pittier y el lago de Valencia se encuentra Arcoiris Laboratorio, una empresa con